Capítulo 14, y así comienza el juego de los dioses. Idoraya del Sur, territorio inexplorado. Un hombre estaba de rodillas en medio de los páramos vacíos. Oh, hombre, eso fue espantoso, gritó. Su rostro estaba tenso y contraído, revelando lo estresado que se sentía, o más bien, estaba claro que acababa de escapar de una situación increíblemente deseable e incómoda. Parecía tener entre 16 y 18 años, vestía un uniforme negro de escuela secundaria de estilo japonés y tenía una katana ornamentada envainada en la cintura. El joven claramente no era de este mundo. No podía dejar de pensar en la conversación de la que acababa de escapar y gritó, en serio, espantoso. Recordar los eventos que lo llevaron a derrotar al señor demonio y convertirse en un intruso lo hizo maldecir a su Dios por ponerlo en una situación tan incómoda. ¿Qué diablos fue todo eso de, quiero que vayas y rescates a un dulce y hermoso par de jóvenes cuyas vidas están en peligro? No estaban en peligro en absoluto. Ir solo los hizo enojar. Estúpido tornillo, arriba Dios, desahogó hacia los cielos. La forma en que pisoteaba mientras despotricaba era como un payaso actuando en un acto de comedia, pero había hecho algunos comentarios que no podían pasarse por alto, y que causaron que la persona que estaba escuchando abriera los ojos con sorpresa. Sí, Dios era real. Dios era el ser que había enviado al hombre a este mundo. Dios era el ser que le había concedido sus poderes. Dios era el ser con un objetivo específico. Dios era el ser que se había presentado como patrón. El ser misterioso que el joven había conocido se había presentado como Dios y le había dado una segunda oportunidad en la vida para resolver algún tipo de cagada que habían cometido. Sus recuerdos de su vida pasada terminaron abruptamente cuando dos luces brillantes cayeron sobre él. Antes de que tuviera la oportunidad de procesar que probablemente había muerto, Dios le contó los hechos y le otorgó una segunda vida y un tremendo poder como disculpa. Desde ese encuentro en ese mundo de blanco infinito, había estado obedeciendo a regañadientes las órdenes de Dios. La mayoría de las solicitudes de Dios eran inconsistentes y sin sentido, como derrota a algunos monstruos aleatorios que aparecieron en la distancia como quieras, y intenta correr a toda velocidad. Era como si el joven fuera un juguete nuevo que un niño había tenido en sus manos por primera vez y no estaba muy seguro de cómo jugar con él todavía. Por supuesto, todavía tenía libre albedrío, por lo que podría haber huido cuando quisiera, pero le siguió el juego de mala gana porque tenía cierto nivel de respeto por el ser que le había dado una segunda vida, y estaba realmente preocupado sobre la falta de civilización en las tierras desiertas en las que se encontraba. También se podría decir que sentía que también tenía una deuda de gratitud con Dios. Y fue entonces cuando Dios finalmente me dio mi primera búsqueda significativa, pensó el joven. ¿No era otro que el ser que se identificó a sí mismo como Dios quien le había pedido que derrotara al señor demonio? Le suplicó, diciendo que era muy importante que hiciera esto, y rápido. Pero mira el lío en el que lo metió cuando realmente cumplió con la solicitud. Aparentemente, él era un tercero completamente no deseado e innecesario en esa batalla, y las tres chicas guapas con las que se había encontrado lo trataban con desdén y miradas que podrían matar. Su antiguo yo probablemente se habría disculpado profusamente con una sonrisa forzada, sus rodillas golpeando juntos todo el tiempo en ese sentido, se sintió momentáneamente agradecido con Dios por fortalecer su fortaleza mental, pero rápidamente negó con la cabeza. Yo no hubiera estado en esa asquerosa posición si ese jodido Dios no me hubiera dado malas instrucciones, se lamentó. Todo lo que hice fue contraproducente. Bueno, supongo que también tuve la culpa. Mentiría si dijera que no esperaba que se desarrollara el desarrollo típico cuando rescaté a una chica linda, y es por eso que salté antes de mirar. Era un ávido lector y conocedor de anime, manga y películas. De todos los medios que había consumido, Isekai era el género más popular, que siempre giraba en torno a ser invocado o reencarnado en otro mundo. La mayoría de las historias de Isekai siguen la misma fórmula: el protagonista llega a vivir una segunda vida en otro mundo, donde supera las dificultades y emprende grandes aventuras para levantarse y dejar su huella en su nuevo mundo por un harén de hermosas chicas y mujeres. Algunas de las series más populares cruzaron por su mente cuando recibió el pedido de Dios, y pensó que podría llegar a vivir sus más grandes fantasías, pero no fue así. Pero es toda esa inútil culpa de Dios por meterme la idea en la cabeza diciendo,
las chicas que rescates se enamorarán de ti a primera vista y no podrán quitarte sus lindas manos de encima. Maldita sea, me había engañado por completo. En toda mi vida pasada, nunca recibí una mirada tan marchita como la que me dieron esas 3 chicas hace un momento. Esto apesta en serio. En cualquier caso, la realidad parecía haber sido un poco dura con él. Las lindas chicas que se suponía que debía rescatar no necesitaban ningún rescate y en realidad parecía que iban a matarlo por entrometerse. Las chicas de este mundo parecían ser significativamente más fuerte que en los libros que amaba. Por otra parte, todavía sentía que había sido engañado para ganarse su ira. Estoy enojado. Gritó mientras recordaba que Dios era la fuente de su miserable experiencia. ¡Ey! Dios de mierda. Saca tu trasero de aquí. Muéstrate y explica claramente las cosas. No puedo aceptar este resultado de mierda, tú. Gran gordo perdedor, gritó algo más. No hubo respuesta, como si sus palabras nunca alcanzaran el objetivo previsto. Esto era lo que sucedía cada vez que Dios no quería tratar con él. El joven pisoteó enojado un poco más mientras pensaba en lo frívolo que era Dios. Maestro. Fue durante su rabieta que alguien apareció en medio de los páramos vacíos del territorio inexplorado. ¿HM? ¿O eres tú? Sí, de hecho. Es tu encantadora esclava. Esta chica era la primera persona que había conocido en este mundo. Parecía ser una esclava que Dios había sacado de alguna parte para él, y obedecía todas sus órdenes como si fuera un pollito siguiendo a sus padres. La joven el hombre estaba bastante insatisfecho con Dios, pero dejó pasar muchas cosas debido a esta chica. Cuando todo estuvo dicho y hecho, él era como cualquier otro hombre, extraordinariamente débil cuando se trataba de una chica linda que lo adoraba. Oh, sí, te has estado escondiendo todo este tiempo, ¿verdad? No estás herido en ninguna parte, ¿verdad? Solo soy Dandy. ¿Estaba protegido por los misteriosos superpoderes de Dios? Ese tonto pervertido dijo algo. Espera, no fuiste violado, ¿verdad? Tengo un mensaje para ti. Dice algo como, mi error, La próxima vez que los vea, estarán acabados. La chica sonrió irónicamente mientras asentía junto con el hombre, o simpatizaba con su ira o estaba igualmente harta de la actitud de Dios de hacer lo que quieras. Bueno, estoy agradecido por los poderes de trampa que obtuve de esto. Ah, hombre, supongo que la realidad no se desarrolla como una novela, ¿verdad? Chet Powers. ¿Qué es eso, maestro? ¿Oh, no? Mira, En el momento en que la chica se dio cuenta de que era el sonido de la katana regresando a su funda, el gigante de la colina que los había estado mirando con avidez desde detrás de una roca cayó al suelo en 2 mitades. Oh, todo está bien. No te preocupes. Ya ha terminado. Todo sucedió más rápido de lo que el ojo podía ver. La amenaza fue eliminada antes de que la chica pudiera informar a su maestro sobre el gigante de la colina escondido detrás de la roca detrás de él. Casualmente había desatado un ataque de corte a una velocidad tan divina que podría ser considerado un ultimate attack, un especial move o incluso un super move. Oh, Dios mío. Eso fue increíble, maestro. Eres tan increíble. Ajá. Eso no fue nada. El truco dominado hará lo que hacen los trucos dominados. Él se rascó tímidamente la mejilla ante su excesivo elogio. Mientras tanto, la niña estaba tan emocionada por el vistazo que captó del poder infinito de su maestro que saltó de un lado a otro. Ver su reacción absolutamente adorable e inocente ayudó a sofocar la ira latente del hombre hasta que él tenía mucho dolor que quería desquitar con Dios, pero solo estar con esta chica era suficiente para apaciguarlo. Miró sin palabras más allá del horizonte. No había signos de vida hasta donde alcanzaba la vista en las tierras baldías, solo rocas y cantos rodados. Pero incluso si no tenía un lugar específico a donde ir, todavía necesitaba seguir moviéndose. Después de todo, no tenía motivos para quedarse quieto. Está bien, ¿a dónde? Hacia el norte me parece bien, amo, sugirió la esclava que Dios le había dado con una suave sonrisa. El joven no tenía ninguna dirección en particular en la que se sintiera inclinado a ir, y el Dios que debería estar dándole instrucciones parecía estar evitando cualquier tipo de contacto con ellos. Como no le importaba dónde iba, decidió ir con su sugerencia. Buena idea. Hacemos eso,
entonces. Sí. Iré a donde tú vayas, maestro. Mientras se mudara, eventualmente terminaría en algún lugar, e incluso si no lo hiciera, Dios se comunicaría con él cuando surgiera algo. Después de todo, él y Dios tenían una meta en común. La próxima vez que vea a ese bromista de mierda de Dios, lo someteré a una conferencia de 10.000 horas de duración, quiero decir, ¿yo? ¿Salvar el mundo? ¿Es eso posible? Si eres tú, maestro, entonces todo es posible. Después de todo, eres muy fuerte. La chica no perdió el ritmo cuando se trataba de elogiarlo. Le dio unas palmaditas en su hermoso cabello negro porque pensó que sus expectativas eran demasiado pesadas para él. Siempre pensé que quería convertirme en un protagonista dominado del anime y las novelas ligeras, pero en realidad convertirse en uno es mucho más difícil de lo que parece. La esclava simplemente mostró una sonrisa despreocupada en respuesta al comentario de su amo. No había duda en sus mentes de que él triunfaría y sobresaldría. Aunque no tenían base para pensar de esa manera, su fuerza parecía infinita. Pero vale la pena darle una oportunidad, de todos modos. Absolutamente, mi maestro. Y así salió el joven. Su trato con Dios era llenar el mundo con la luz de la justicia. Para controlar todo el cielo, todo el mar y toda la tierra, y expulsar el mal de este mundo. Porque eso era lo que el bromista que Dios quería del joven que había transmigrado a este mundo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Alianza Elementales Elna, sitio de defensa absoluta Etrocual. Al mismo tiempo, el reino sagrado de Qualia, un imperio bendecido por el dios sagrado Arlos, se vio víctima de los caprichos de una bruja malvada, a la que incluso los santos lucharon por mantener a raya, el segundo imperio sagrado más grande de Idoraya. El Nayance of Elementals también encontró su existencia amenazada como nunca antes. Informe. Se vieron varias figuras no identificadas que venían del frente. Entendido. Guerreros elementales, colóquense en posición para interceptar un ataque frente a Trocual. Mantengan los ojos bien abiertos. Un hombre que parecía ser el oficial al mando dio órdenes a los guerreros basándose en el informe del corredor. Estaban dentro de una extensa fortaleza de madera construida dentro del bosque de los elfos, donde el aire era fresco y puro, y la atmósfera tenía un cierto tipo de sacralidad. La fortaleza era tan alta como las murallas de cualquier castillo, y el número de guerreros elementales apostados, los sellos elementales élficos grabados en todas partes brillaban con una luz tenue para aumentar la fuerza de la fortaleza, y los elementales mayores materializados patrullaban el área como un enjambre de luciérnagas brillantes. Esta fortaleza gigante que apareció de repente en las profundidades del bosque se conocía como el sitio de defensa absoluta de los elfos, Etrocual. Cada fortaleza se construye teniendo en cuenta a los enemigos. No había forma de que construyeran algo de esta escala por diversión. Etrocual estaba actualmente bajo ataque enemigo, como para probar el punto de la existencia de esta fortaleza. Las Vixens están aquí, gritó uno de los guerreros elfos mientras vigilaba de cerca el frente de la fortaleza con su arco tenso. Lo que había aparecido del bosque era un grupo de mujeres hermosas. No, su belleza era demasiado grande para simplemente describirla como hermosa. Su aspecto fascinante estaba tan fuera de este mundo que cautivó incluso a los hombres elfos, que estaban rodeados de mujeres hermosas. Algo en el olor que provenía de sus cuerpos deliciosamente curvilíneos sedujo y atormentó a los hombres a pesar de saber que estaban deseando al enemigo. Pero los guerreros elementales sabían que estas zorras sensuales eran más aterradoras que cualquier monstruo. Tenían características muy distintas que las separaban de los humanoides: cuernos de cabra, alas de murciélago y colas serpentinas como ninguna otra que existiera en este mundo. Eran una criatura conocida como succubus. 1, 2, 3. La mujer diabólica que lideraba la manada dejó escapar un gemido de satisfacción. ¿Qué tiene que hacer una chica con tantos caballeros viriles? No puedo dejar de babear. Solo escucharla pronunciar esas palabras hizo que los jóvenes elfos, que habían salido de la fortaleza para interceptar a las zorras, se sonrojaran y agarraran sus hinchadas regiones inferiores. Una gran súcubo puede seducir a un hombre con solo el sonido de su excitante voz. Esa leyenda, que había sido descartada como una tontería, mostró de lo que era realmente capaz en el momento en que se hizo realidad. Aún así,
Esta es la primera vez que tantas bellezas me dan la bienvenida. ¿Cuántas pollas hay? Me excita solo de pensarlo. Claramente no dudó de su atractivo por un segundo, también usaba accesorios claramente diferentes a los demás, la mujer en el frente se destacaba más, vestía ropa que acentuaba sus curvas y colocaba sus manos en posiciones que invitaban a pensamientos traviesos, lo que hizo que su atuendo fuera aún más elegante. Según todas las apariencias, ella era la líder del grupo. Reina, no es muy elegante contar el número de hombres por sus pollas. Reina, por favor, limpia tu baba antes de que ensucie mis zapatos. HNGH. Una mujer alta y baja se adelantó a ambos lados de la mujer que deseaba a los guerreros elfos, ambos parecían ser sucubos también. El líder soltó una carcajada sexy en respuesta a sus regaños y mostró una sonrisa sensual que derribaría a cualquier hombre. Ella era la reina sucubo, Bagia. Esta mujer, conocida como la más fuerte de todas las sucubos, fue la causa principal del gran cataclismo que afectó a Elna y objeto de una estricta orden del Consejo de la Tetrarquía para mantenerla contenida en Etrocual. Bill Succubus Skank. Deja tus juegos sórdidos de una vez. Gritó enojado Sais Tetroy, el comandante de Etrocual y un candidato prometedor para convertirse en un futuro jefe de clan. Los elfos se encontraban en una situación más precaria de lo que cualquiera de ellos jamás hubiera imaginado posible. Habían pasado demasiado tiempo tratando de determinar el estado de sus compañeros de clan que no habían podido evitar que la invasión succubus invadiera más su territorio. Continuó rechazando cualquier intento de solicitar ayuda del reino sagrado de Qualia por orgullo fuera de lugar y consideración por las circunstancias igualmente precarias de su aliado. Como resultado, habían perdido a muchos miembros del clan. No, los miembros de su clan habían sido encantados y llevados al otro lado. Esa realidad terriblemente cruda que parecía existir únicamente para arrastrar a los orgullosos y santos elfos a través del barro enfureció a Sais. Pero no importa cuán enojados puedan estar los elfos orgullosos y nobles, su enemigo ciertamente no estaba en la misma longitud de onda. ¿Cómo puedes llamar a esto un juego, cariño? Estamos disfrutando cada minuto de lo que significa estar vivo. La reina Bagia adoptó una pose con una sonrisa triunfante como si estuviera orgullosa de su regreso. Mientras lo hacía, su prenda exterior explotó con un sonido mágico, revelando sus voluptuosos montículos. Se estaba desnudando, sin razón alguna. Reina, no necesitas desnudarte pieza por pieza. Reina, tus vetetas están mostrando. HNGH. Incluso Succubus parecía tener su propia forma de decoro, ya que los dos asistentes regañaron con franqueza a su reina. Pero el Succubus en cuestión no escuchó ni una palabra. Los Succubus eran infames por no escuchar lo que los demás tenían que decir, y Bagia era la reina de eso también. Puta desvergonzada. Ponte algo de ropa. Naturalmente, Sais tuvo que dar a conocer su desaprobación. Claro, se sorprendió al ver que su ropa se despegaba así, pero el mayor problema era que no sabía dónde mirar. Lo más probable era que no fuera capaz de hacerlo, concentrarse durante la Guerra Santa a punto de tener lugar. Sais era un hombre como cualquier otro. Como era un hombre, no estaba seguro de poder evitar que sus pensamientos divagaran hacia lugares más tentadores. Tal era la naturaleza patética del sexo masculino. ¿O no? ¿Quieres que cubra a las chicas? ¿Podría ser que mis aldabas no son tan impresionantes como pensaba? Estoy en estado de shock, Bo. No, no digo que no sean atractivos, pero eso no es lo que importa aquí. Los gemelos y yo estamos tan aliviados de escuchar eso. ¿Te gustaría sentir algo? Vamos, solo un pequeño empujón. Están rogando por un poco de atención. Silencio, descarada diabólica. No estamos hablando de tu pecho ahora mismo. Sais estaba desconcertado por la razón por la que tenía que gritar tanto para que su enemigo se pusiera algo de ropa, pero luego volvió en sí. No podía dejar que ella lo absorbiera a su ritmo. Así les pasó a todos los miembros de su clan, antes de que se dieran cuenta, estaban tan encantados con ella que estaban de acuerdo con todo lo que decía. Incluso Sais estaba comenzando a notar que su afecto por Bagia y su encantadora personalidad crecían. Bruja Bagia, reina de la indecencia. Pondré fin a tu reinado de vulgaridad aquí y ahora. Yo, Sais Tetroy, salvaré a los miembros de mi clan de tus malvadas garras según las leyes elementales establecidas por el Consejo de Tetrarquía.
Con sus palabras, los sellos elementales grabados en Etrocual detrás de él brillaron aún más. Todos los elementales en el área se reunieron dentro del edificio como si estuvieran regresando a su nido, y su brillo brillante finalmente se convirtió en un rayo de luz que brilló sobre el cuerpo de Sais. No se necesitaban palabras entre enemigos que solo necesitaban destruirse unos a otros. Sais estaba insinuando eso con sus acciones. Está siendo testigo de un rito elemental a gran escala conocido en todos los clanes de elfos. Ni siquiera una bruja como tú puede sobrevivir contra este poder que reúne a todos los elementales y la magia en el área en mí. Jejeje. Definitivamente te ha dado un impulso. Ya veo, ya veo. Entonces, ¿quieres comunicarte con nuestros cuerpos? Estoy totalmente deprimido por eso, pasteles de azúcar. Ven a mí, muchacho. Esta reina sucubo magia mide a fondo y de forma agradable tu destreza masculina. Sais empuñó su lanza. Grabada con sellos elementales, recibió poder mágico adicional de Trocual y vibraba con energía creciente. Los guerreros elementales que esperaban detrás de Sais también blandieron sus armas, y los arqueros en lo alto de las murallas sacaron sus arcos. Venid a hacer lo que queráis conmigo, chicos elfos. Señor Elf, por favor sea amable conmigo. Ejejeje. Ven a pasar un buen rato con esta mujer tetona. Elementales. Danos la victoria. Conquistemos a estas mujeres, valientes guerreros elementales. Sais se convirtió en un rayo de luz y desató un ataque respaldado por todo el poder de los elementales en magia. El bosque se estremeció por las ondas de choque, enviando pájaros volando desde los árboles. La fuerza desbordante sacudió el suelo, y el martillo de luz descendió indiscutiblemente en la bruja. Cada elfo estaba seguro de la victoria del futuro jefe, e incluso el sucubo miró en estado de shock. Pero solo Sai. ¿Qué? Solo Sais entendió que su poderoso empuje fue impedido por algo suave y tembloroso. ¿Chupa mi último obslap? Sais gritó cuando el impacto de su obslap lo hizo caer al suelo. Su mejilla se hinchó de color rojo brillante, lo que indica cuánto más mortal fue el ataque que su homónimo. Pero a Sais le importaba un bledo eso, había algo mucho más impactante para el que su mejilla dolorida. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Qué hiciste? Sais se puso de pie tambaleándose con la ayuda del elfo que estaba parado donde había rodado. Mientras tanto, Bagia seguía de pie tan relajada como siempre frente a él, sin siquiera un rasguño donde había empujado todo su poder en su hermoso pecho. ¿Sabías que los hombres no pueden ganar contra las tetas? Es un hecho triste, triste. Deja de burlarte. Estamos hablando de la protección divina otorgada por los elementales. Sobre los ritos elementales. Un golpe que albergaba el poder de todos los elementales que viven en Etrocual. Esto no puede ser. No puedes quedarte allí ileso, simplemente no puedes. Sais se enfureció con confusión. Lo que él sabía que era sabiduría convencional se puso patas arriba así como así. Mientras sentía que sus convicciones se derrumbaban a su alrededor, Sais estaba dominado por un sentimiento parecido a la desesperación mientras se devanaba los sesos pensando en cómo podría matar a esta bruja ahora. Bagia abrió en silencio sus labios carnosos mientras lo observaba, Iratic Succubus Oficial Correspondence Volumen 14. ¿Qué fue eso? Sais no pudo resistirse a preguntarle al respecto. Obviamente, este no era el momento ni el lugar para tal diálogo, pero ella lo había mencionado tan al azar que era difícil de ignorar. También entendió que no tenía ni idea de qué sus palabras significaban, que estaba tratando de decirle exactamente. Como el hombre con suficiente talento para convertirse en un futuro jefe de clan estaba demasiado estupefacto para hacer algo, Bagia continuó hablando. La Succubus Queen está por encima del nivel 90. Su fuerza de ataque es comparable a la del último grupo de ataque de portaaviones, y ni siquiera una bomba nuclear táctica puede romper su defensa. Eso es solo un extracto de la página 56. ¿Aircraft? Tactuca L. Rincón. ¿Qué diablos es eso en el bosque de los elfos? ¿De qué estás hablando? Ella había revelado que sus habilidades de combate estaban en un nivel ridículo para que cualquier individuo las poseyera, pero sus palabras se perdieron en Sais. Este era otro mundo. No había forma de que él pudiera saber acerca de las armas de destrucción masiva que arrasaban en un mundo que funcionaba con otro conjunto de reglas.
La reina Bagia mantuvo su pose relajada con el pecho al descubierto y una sonrisa de suficiencia en su bonito rostro. Sus dos asistentes parecían tener lástima del abrumado elfo, ya que trataron de ponerlo en palabras que pudiera entender. Somos mucho más poderosos que tus sueños más salvajes, niño elfo. Señor Elf, nuestras carreras están en niveles totalmente diferentes, HNGH. Conocidos como nobles succubus, los dos asistentes evaluaron con calma su diferencia de fuerza y simplemente expusieron los hechos. En el suelo a su alrededor estaban los guerreros elementales que habían cargado para atacar con Sais. Todos ellos se habían ganado la posición de guerrero elemental a través de las élites de Elna, que podían luchar al mismo nivel que los paladines de Qualia, habían sido superadas con facilidad incluso cuando luchaban en grupo. Este hecho surrealista hizo comprender la gravedad de la situación de Sais más de lo que podrían hacerlo las palabras. Bueno, eso lo resume todo, cariño. Cuando vi esta configuración por primera vez, pensé que los desarrolladores eran idiotas por insertarlo en un eroge. Pero la lógica por no es sorprendentemente útil. Bagia estaba hablando de dónde era y qué tipo de ser era, pero no había una sola persona entre los elfos que pudiera entenderla, les dijo porque sabía que no lo entenderían. Especialmente porque hemos sido convocados a un mundo tan peligroso. Todos comenzaron a reír sin saber por qué. La risa hechizante proveniente de los sucubos gradualmente ganó impulso y se extendió a través de los elfos mientras los rodeaba. El pánico se extendió entre los elfos al sentir que este coro lascivo que seduce incluso al más casto de los hombres estaba sonando su derrota. Pero nadie, se escapó. Después de todo, este grupo de mujeres irrealmente hermosas ya las había enamorado más allá del autocontrol. Pero eso no tiene nada que ver con ustedes ahora. Tampoco tiene nada que ver con nosotros ahora. La reina Bagia hizo pasar a las sucubos que esperaban detrás de ella con un chasquido de sus dedos. Todos estaban sonriendo como lo haría alguien borracho de anticipación mientras esperaban ansiosamente a que la reina dejara que comenzara el libertinaje. La espera terminó cuando la despiadada reina declaró el comienzo de la fiesta dedicada a todos los placeres del mundo conocido. Señoras, es hora de cenar. Muéstrenles a estos elfos un buen momento que avergonzaría incluso al video para adultos más especializado y lleno de fetiches. Ya. Los elfos huyeron a toda prisa mientras recuperaban el control de sí mismos, pero las sucubos capturaron a uno tras otro con su extraordinaria fuerza. No hace falta decir lo que les sucedió a los que fueron atrapados. Los dos nobles sucubus asistentes se volvieron hacia la reina Bagia mientras observaban las relaciones sexuales en todo el bosque con el rabillo del ojo. Reina, ¿qué planeas hacer a continuación? ¿Hacer sobre qué, mm? Queen, estamos hablando de los enemigos de otros juegos. Ah, ¿por qué todos tienen que venir de juegos tan serios y violentos? Estamos obligados a perder ya que venimos de un juego erótico tan tonto. Si perdemos, entonces tendremos sexo de perdedor como castigo. ¿No suena delicioso a su manera? La pequeña noble sucubus se puso de color rojo brillante y comenzó a moverse nerviosamente hasta que finalmente murmuró, podría estar dispuesta a eso. Y no dijo más sobre el tema. La noble sucubus más alta sacudió ligeramente la cabeza ante la reacción muy similar a la de sucubus de su pareja. Suspiró, y luego miró hacia el cielo como si no valiera la pena luchar contra él. Puesto en el mejor de los estados de ánimo por sus reacciones agradables, Bagia sonrió. Odio, matanza, guerra, todo es inútilmente inútil. Es inútil, sin sentido, sin valor e improductivo. El sexo es donde realmente está. Sexo, digo. Todo se puede resolver si olvidamos todas nuestras preocupaciones y hacemos dulce, dulce amor. Vinimos aquí para hacerlo realidad. Incluso su risa rugiente tenía suficiente poder mágico imbuido en ella para atrapar a cualquier hombre. Cada fibra de su ser existía para esclavizar a los hombres. Bagia fue creada para ese propósito y vivió cada momento para ello. Bagia no tenía ningún objetivo, no tenía sueños ni aspiraciones por las que trabajar, simplemente hacía lo que ella y su Dios tenía ganas de hacer. A veces es simplemente una cuestión de tener la oportunidad adecuada y la mentalidad correcta para tener éxito. El último deseo se puede refinar en el mayor de los logros o la peor de las pesadillas. La reina Bagia esbozó una sonrisa capaz de encantar a toda la vida para su traviesa perdición. MK,
Como la casta reina bruja Bagia, supongo que comenzaré a conquistar el mundo como mi amado dios del exceso desea. Innegablemente, nuevas amenazas estaban invadiendo el mundo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Reino sagrado de la provincia del norte de Qualia, lugar de perturbación de las brujas. Un mundo completamente cerrado por la nieve, la tierra estaba congelada, la ciudad estaba congelada e incluso la gente se había convertido en paletas heladas. En este día, la bruja y el santo tuvieron su 22º encuentro en medio de la zona cero del disturbio de las brujas del norte. Hola, hola. Encantado de conocerte, bueno verte. ¿Cómo has estado, Santi? Siempre abres con la misma línea, Eraquino. ¿HMMMM? ¿En serio? Bien. No es que lo supiera de todos modos. ¿Cuántas veces habían tenido esta misma conversación? Santa Sualina miró a Eraquino con el ceño fruncido, sin bajar la guardia ni por un momento a pesar de su creciente frustración por el deseo de la bruja de abrir cada encuentro como si se encontraran por primera vez. Descubriré tu secreto esta vez, declaró rotundamente Sualina mientras preparaba su bastón sagrado. La discusión posterior fue grosera, no, era peligrosa. Santa Sualina tenía una gran ventaja sobre la bruja Eraquino. La habilidad principal que Sualina sabía que Eraquino usaba se llamaba Slurp, lo que le permitía convertir a las personas en muñecos complacientes. Al igual que los zombies, estos muñecos eran más fuertes que cuando estaban vivos y no podían ser detenidos a menos que los golpearas en la cabeza. Si bien, la habilidad de Sualina, Blooming Burials, era un arte que le permitía invocar llamas a gran escala para cubrir un área completa. Empuñar este miracle arte solo una vez le permitió convertir a la horda de Slurpe en polvo. Sualina fue el mejor adecuado de todos los santos para poner fin a la habilidad de esta bruja. Es por eso que Eraquino nunca podría derrotar a Sualina, porque ella nunca ganaría. Santa Sualina enfrentó a la bruja Eraquino con el más alto grado absoluto de vigilancia. Eraquino había sido asesinado un total de 21 veces hasta ahora. Caramba, deberíamos hacer algo para conmemorar nuestra 22ª batalla, Santi. Me gustaría vencerte pronto. Sualina indudablemente estaba matando a Eraquino. Había hecho de todo, desde incinerar su cadáver hasta aplicarle sellos sagrados. Vaya, últimamente incluso se había acostumbrado a llevar deliberadamente el cadáver a la base con ella para diseccionarlo y encurtirlo trozos picados en cubas de sal sagrada. Y, sin embargo, sin importar lo que hiciera Sualina, Eraquino siempre revivía y volvía a mostrarse supuestamente sin recordar lo que había ocurrido. Claramente, algún tipo de magia negra estaba en juego aquí, y ese hecho siempre mantuvo a Sualina alerta. Y más que cualquier otro factor. ¿Estás receloso porque derroté al último Santi y a su perrito también? La bruja Eraquino había vencido al santo velado. Aunque de alguna manera había sobrevivido a la pelea, estaba postrada en cama hasta nuevo aviso. Se decía que otro santo se había apresurado a curarla, pero la lucha de poder peculiar de Qualia tenía una forma de complicando las cosas, dejando a Sualina sin detalles sólidos. Sualina no sabía por qué el santo velado, que debería haber tenido la ventaja en la batalla contra la bruja, había perdido. Siempre estaban un paso por detrás de sus enemigos, ese hecho, junto con las vidas perdidas, lentamente carcomía a los enemigos. Sualina. Pero... ¿cualquiera de las artes malvadas que uses no cambia mi deber de destruir el mal en el nombre de Dios? Sualina era una santa. Si quedaba incluso un alma que necesitaba ser salvada, entonces, ¿por qué dudar? Si salvar esa vida requería que atravesara el infierno, entonces que así fuera. ¿Por qué tenía que salvar vidas? Ahora eso está seco. Eres tan seco y rígido como un panel de yeso, Santi. ¿Qué tal si agregas un poco más de flexibilidad a tu vida? Me lo agradecerás más tarde. Eraquino levantó lentamente la mano mientras tiraba ese consejo casual. La batalla estaba a punto de comenzar, una batalla que siempre terminaba más rápido de lo que comenzaba. Eraquino siempre activaba algo que era anulado por la protección divina de Dios, y luego Sualina perforaba el corazón de la bruja con su bastón sagrado. Las últimas batallas se jugaban esencialmente como partidos arreglados y siempre terminaban de la misma manera. Pero las cosas fueron un poco diferentes en este día del 22º partido. Lo siento, pero incluso yo voy a explotar si no gano pronto.
Así que es por eso. Una mirada inusualmente seria cruzó el rostro de Eraquino, parecía determinada y un poco impaciente, insinuando que había algo más detrás de ella que solo payasadas. Si bien, Sualina cometió un error fatal en este día, había depositado demasiada confianza en creer que la protección divina de Dios la protegería de todo, la cosa era que, de hecho, la había protegido de la malicia invisible que Eraquino desató 21 veces cada vez que estuvo expuesta al ataque de la bruja. Su poder se desvaneció antes de que pudiera dañar a Sualina. Probablemente por eso. Voy a tirar los dados de nuevo hoy, ¿de acuerdo? Tal vez por eso pasó por alto las señales, el presagio. Otra vez con esa tontería. El resultado no cambiará, sin importar los trucos malvados que intentes, clatter clatter clan. Algo sonó. Eraquino tira uno de 100 igual a 100 para Slurp laminado, crítico. El 22º partido terminó así. Un grito ahogado de sorpresa escapó de los labios de Sualina, y eso fue todo para ella. Antes de que ninguno de los dos registrara realmente lo que había sucedido, la fuerza del arma definitiva del reino sagrado de Qualia desapareció y la luz de la voluntad se extinguió de sus ojos, lo que demuestra que la habilidad de Eraquino había capturado su alma. ¿Acabo de sacar un crítico? Eraquino quedó estupefacto por un largo momento después de eso. La incredulidad coloreó su rostro mientras se tambaleaba hacia Sualina, quien permanecía allí inmóvil, y agitaba su mano frente a los ojos vacíos del santo. Finalmente convencida de su victoria, ella tembló mientras colgaba su brazo cabeza, y luego... Voy a... ¿Tu chica Eraquino lo sacó off? Ella gritó lo suficientemente fuerte como para que su voz viajara a través de la tierra helada y lanzó su puño hacia el cielo. Maldita sea, tomó 22 hojas de personajes diferentes, pero finalmente lo logré. Después de cambiar mis estadísticas e información tantas veces que me dolió la cabeza, finalmente puedo reinar como un personaje dominado. Eraquino saltaba y daba vueltas alrededor de Sualina con tanta emoción que parecía una niña linda y no una criatura desagradable que había hundido a muchas personas en los pozos de una miseria mayor que la muerte. La ventisca se intensificó, pero este lugar parecía tan alegre como un día de primavera debido a la bruja Eraquino y la bruja Eraquino sola. Maestro. Maestro. ¿Estás mirando, maestro? Lo hice. Tu chica Eraquino lo hizo. Alábame. Alábame. Algo extraño comenzó a suceder entonces. Eraquino comenzó a hablar con algo. Su mirada se dirigió al cielo. Obviamente, nada existía en realidad donde estaba mirando. Parecía más como si estuviera usando algún tipo de habilidad para hablar con alguien en otro lugar. Ella llamó a ese alguien. Maestro. Yup Piti, Yup, Yup. Roger Dodger. ¿Tienes que apuntar allí? Tal vez necesitamos verificarlo. Así es como tú, maestro. Enamórate de Santi aquí cuando tienes una PC tan linda como yo. Eraquino se quejó en el cielo. Su rostro estaba enrojecido por la emoción, y aunque estaba criticando a alguien, no pudo evitar que sus labios se contrajeran en una sonrisa alegre. De mayor estatus que ella. Su conversación parecía ser una discusión sobre su próxima estrategia, lo que insinuaba la alta probabilidad de que Eraquino pertenezca a algún tipo de grupo. Entonces, ¿qué sigue, maestro? La discusión continuó. La bruja ignoró a Santa Soalina, que estaba allí en un silencio insípido, mientras recibía órdenes de algún ente, y siguió asintiendo con la cabeza de manera llamativa, como quien atiende una conferencia telefónica, hasta que algo en la conversación finalmente despertó su interés y le dio una bofetada a sus manos juntas. «Oh, así es. Es totalmente correcto, maestro. ¿Tenemos una misión de Dios? Sí, sí, señor. Sí, sí. Mi Game Master». Y luego Eraquino hizo una reverencia femenina dirigida hacia el ser en el que confiaba más que cualquier otra cosa en el universo. Jejeje. Minogra, Ahora estamos hablando. Tuvo un buen comienzo con esta construcción de carácter, y la dama de la suerte parecía estar de su lado esta vez. Es por eso que tenía que elegir su camino ahora, o de lo contrario, esto sería todo para ella. Hagamos esto, yo.
Es hora de intensificar mi juego. Liler aquí va a cargar hacia adelante, sin embargo, la tirada del dado y el dios de los dados lo dirigen. Eraquino extendió los brazos y saltó por el gusto de hacerlo. Como si respondiera a su resolución, todos los que habían sido sorbidos y perdido la cabeza salieron de las sombras en masa y la siguieron a ella y a Santa Sualina como un alegre desfile de zombis. La bruja Araquino tenía un sueño. Un sueño que deseaba tanto que se hiciera realidad que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para conseguirlo. No iba a perder hasta que se saliera con la suya. Es hora de conquistar el mundo, Slurpies. Jipekiyai. Eraquino puso rumbo hacia el sur en busca de la persona a la que llamaba maestro, por el trato que había hecho con el dios de los dados y para conquistar el mundo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Minogra, casas del árbol. Alrededor del momento en que el señor demonio de Brab Cuestes fue derrotado, y esa serie de eventos caóticos había llegado a su fin, Takuto exhaló un suspiro de alivio porque no se había producido la peor situación posible. Había estado usando su autoridad como un eterno comandante de las naciones para ver todo el intercambio entre Atou y las hermanas Elfur. Ah. ¿Finalmente ha terminado, eh? Su largo suspiro de sufrimiento pareció durar un minuto entero. Takuto estaba actualmente en un lugar un poco inusual para él. Había estado observando y dando órdenes desde un edificio deshabitado en la esquina de la ciudad. Este lugar le permitía esconderse aparte de los ciudadanos, por lo que estaría mejor preparado para responder a un enemigo. Estoy exhausto. Lanzó otro suspiro cansado. Ya le había ordenado a Tou que regresara a casa. Mientras no tuvieran ningún problema en el camino, ella debería regresar pronto con las hermanas del Fur. El Elder Moltar y el resto de las tropas despacharon a Aragontan también había cambiado de rumbo para regresar a donde Takuto estaba esperando. Tenía un montón de cosas en las que pensar y hacer, pero ahora mismo tenía un poco de tiempo para sí mismo. ¿Cuál es la forma más efectiva de usar este tiempo? Takuto levantó la cabeza, que le dolía por el agotamiento mental, y de repente se dio cuenta de que había varios guardias a su alrededor. Eran una división de los guerreros. Estaban pegados a la mano para proteger a su rey e incluso dar sus vidas si eso significaba la supervivencia de Takuto. Déjenme, ordenó Takuto en voz baja a los hombres que todavía estaban nerviosos. Sí, señor. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Los guerreros que estaban de guardia se inquietaron. Las órdenes del rey eran absolutas, pero estaban justificados al titubear sobre si debían obedecer una petición cuando no estaban seguros de que el peligro realmente había desaparecido. Déjame. Perdónanos. Los Buriar se retiraron apresuradamente de la casa del árbol. Tal vez Takuto se estaba sintiendo demasiado cohibido por dejar que lo vieran en este patético estado. Se sintió culpable por ordenarles en un tono más fuerte de lo que pretendía. Después de confirmar que los guardias se habían escabullido lo suficiente, la sangre drenándose de sus rostros a su lado tono áspero, Takuto se dejó caer en el suelo con los brazos y las piernas extendidos. ¿Qué tonto fue eso? Soy tan tonto como parece. Ah. Esto es lo que obtengo por subestimar a mi enemigo y sobreestimarme a mí mismo. Mis propios errores de cálculo me llevaron a esta miserable situación, y aquí estoy, cometiendo otro estúpido error al enviar a mis guardias lejos. ¿Qué voy a hacer si hay un enemigo con la capacidad de esconderse dentro de mi territorio sin que yo pueda detectarlo con mis habilidades de comandante? ¿Qué tipo de líder nacional se aísla de su gente durante una crisis? ¿Estás considerando siquiera la caída de moral que estás provocando en tus tropas y en tu pueblo? Takuto sintió que su lado racional lo estaba culpando por su mala toma de decisiones, lo que solo sirvió para hundirlo más en los pozos negros de la depresión. ¿Qué tan dependiente vas a ser? Sentimientos de remordimiento burbujearon dentro de él como una lata de refresco que había sido agitada con demasiada fuerza. Sintió el sueño optimista que había albergado cuando llegó por primera vez a este mundo, su sueño de crear un imperio donde todos pudieran vivir cada día en una paz dichosa, desmoronándose a su alrededor como un castillo de arena arrastrado por las olas. Isla. Su nombre se escapó tristemente de sus labios. Quería hablar más contigo. No te conocía tan bien como a Tou, pero aún así pasamos mucho tiempo juntos jugando Eternal Nations. Tenía muchas ganas de conocerte de verdad en este mundo. ¿Qué pensó ella de mí?
Ahora nunca tendré la oportunidad de preguntarle. Takuto se preguntó si se podría hacer algo por ella mientras se tambaleaba por el impacto de su ausencia, dejándolo más herido que el daño a sus fuerzas. Volver a invocar a una unidad de héroe era virtualmente imposible. No era del todo imposible, pero la opción disponible era más una medida correctiva que otra cosa. Se necesitaban varias condiciones para volver a convocar a un héroe derrotado, y esas condiciones no podían cumplirse como siempre y cuando Atou y las otras unidades de héroes no convocadas siguieran siendo parte del imperio. En otras palabras, Takuto nunca podría volver a encontrarse con la entidad conocida como Isla, reina de los insectos, usando la mecánica integrada de Eternal Nations. María Caria había despojado para siempre a las gemelas de su segunda madre a través de sus acciones. Ese hecho se convirtió en un pesado grillete que agobiaba a Takuto. Sabía muy bien cuánto adoraban las hermanas el Fura Isla. También sabía dolorosamente bien cómo habían perdido a su primera madre y sus corazones en el proceso. La conversación que tuvo con ellos ese día en que le dijeron con ojos afligidos que debieron morir en lugar de su madre se repetía sin cesar en su cabeza y le imponían un sello de incompetencia por traicionar su confianza en él. Lo que se ha perdido nunca volverá por mucho que luches por ello. La entidad conocida como Takuto Ira era la innegable perdedora en este momento. Maldita sea todo. Esperaba que sentir dolor físico le quitara el dolor emocional. Ya fuera por enojo consigo mismo o para distraerse de su miseria, Takuto saltó como si no pudiera soportar sus emociones un momento más y golpeó el suelo con el puño. Siempre había odiado el dolor, pero ahora quería castigarse a sí mismo. Desafortunadamente. ¿Qué? Un crujido nítido resonó con fuerza en la habitación. El puño que esperaba golpear algo duro se hundió en el suelo. Al principio, se preguntó, ¿se derritió el piso? Pero rápidamente se dio cuenta de que no era así madera recién cortada, se había abierto donde Takuto la golpeó. Vaya. Detente. Takuto gritó con sorpresa a la tabla del piso destruida, pero su conmoción no terminó ahí. Aparentemente, su único golpe desafortunadamente atravesó uno de los pilares de soporte debajo del piso, y el edificio comenzó a colapsar en una cadena de colapsos marcados por el sonido de fragmentos de madera rompiéndose y explotando. Oh, Dios mío. ¡Wow! ¡Bah! Los elfos oscuros construyeron sus viviendas en lo alto de los árboles. Lo que naturalmente sucedió después de su colapso fue un emocionante viaje directo al suelo duro. Cada casa del árbol se construyó a unos 30 metros de altura en los árboles. El cuerpo humano no es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a ese tipo de impacto. Takuto sintió que su cuerpo flotaba en el aire por un segundo antes de que su vista retrocediera, se preparó para morir por segunda vez mientras cerraba los ojos con fuerza y un impacto sordo lo golpeó por todas partes. ¡Ay, ay, ay! Espera, ¿qué? Cuando volvió a abrir los ojos, el paisaje no era muy diferente al anterior. No duele. Sacó la cabeza de la pila de madera utilizada para construir la casa del árbol derrumbada y miró inquieto a su alrededor. Cuando estiró el cuello hacia atrás, vio las casas del árbol construidas por los elfos oscuros que se cernían sobre ellos. Lo más extraño era que estaba completamente bien después de caer desde allí arriba, el hecho de que todavía estaba vivo y no lastimado en ninguna parte lo demostraba. Takuto se puso de pie en silencio, con una mirada escéptica en su rostro, se alejó para evitar toparse con alguien mientras confirmaba que los guardias de los elfos oscuros se dirigían a su ubicación con su habilidad de comandante. Continuó caminando por un tiempo, girando la cabeza de un lado a otro para observar su entorno, finalmente se dirigió a un árbol que tenía el tamaño perfecto en las afueras de la ciudad y palmeó su tronco. Era un árbol gigante común en este bosque. Si tuviera que encontrar algo diferente en él, sería que era aproximadamente un tamaño más grande que el resto de los árboles y se veía terriblemente espeluznante con los efectos agregados del terreno maldito de Minogra. Fue hacia ese árbol que Takuto casualmente agitó su mano. El árbol gigante se partió por la mitad con un temblor sordo. ¿Por qué? Sintió que alguien había respondido a su consulta en alguna parte. Ya veo. ¿Es así? Es así como siempre ha sido. Takuto echó un vistazo a los otros árboles que estaban siendo derribados con el que había partido como una ramita, luego se dejó caer en el suelo, cruzó las piernas y cerró los ojos casi en meditación.
Profundizó en sí mismo y confirmó las infinitas posibilidades que posee la entidad conocida como Takuto Ira y la presencia de un poder adecuado al rey de la ruina. Algo respondió a su pregunta no formulada, algo que estuvo allí desde el principio, esperando tranquilamente el momento en que usaría su poder. Ajá. ¿Podría haber ganado desde el principio? Lo tenía en mí todo el tiempo. ¿Las cosas podrían haber sido diferentes desde el principio? Los ojos de Takuto se abrieron de golpe y dejó escapar una risa seca mientras se llevaba la mano a la cara. Todo parecía tan ridículo ahora, especialmente su propia estupidez estúpida. Había llegado al límite de su paciencia. Algo fundamental para la entidad conocida como Takuto Ira se rompió. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Palacio de Minogra, reunión de emergencia. Una atmósfera extrañamente tensa se cernía sobre la sala del consejo dentro del Palacio de Minogra. Reunidos alrededor de la mesa estaban el héroe Atou, las hermanas Elfur, el anciano Moltar y el resto de los miembros del Consejo de Administración del Imperio. Además de los asistentes habituales, varios funcionarios civiles y, la persona que se sentó en silencio en la parte más interna de la cámara era Takuto Ira, el comandante de Minogra y el rey de la ruina. Muy bien, rey Takuto, juzgué a las hermanas Elfur por violar las órdenes. Le aconsejo que imponga el castigo apropiado por el delito de desobedecer su autoridad soberana. Atou declaró solemnemente la agenda de la reunión y le pidió a Takuto que hiciera una llamada. Las hermanas eran muy conscientes de la magnitud de sus crímenes. Habían cargado de cabeza en el campo de batalla como dictaban sus emociones. Las hermanas Elfur en cuestión estaban de pie pensativas cerca de la pared, su actitud sombría no era diferente a la de un convicto en el corredor de la muerte esperando la decapitación. Cuando deberían haber regresado a la capital imperial y defendido Minogra. Aquellos que tienen poder deben proteger a sus aliados más débiles. No fue otra que su querida madre quien les enseñó esa importante lección de vida, y habían hecho exactamente lo contrario en el momento en que tenían poder. Por eso los gemelos estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa castigo, incluso si era la muerte más dolorosa. No habrá castigo. No son culpables. La contundente decisión de Takuto ni siquiera se acercó a lo que habían imaginado que podría decir, y no solo los gemelos tampoco, pero todos los presentes no esperaban que hiciera esa llamada. Me opongo, rey Takuto. Atou intervino rápidamente, no podrás mantener una nación disciplinada si muestras indulgencia. Piensa en todos los malentendidos que surgirán al perdonar innecesariamente los crímenes de los tergiversadores durante una emergencia nacional. Castigar los crímenes es necesario para la existencia continua de cualquier nación. Por supuesto, ese castigo puede disminuirse en función de las circunstancias atenuantes o la amabilidad de un gobernante. Sin embargo, la gente de este mundo nunca antes había oído hablar de una absolución, no lo hicieron. Incluso conozco el concepto. Mínimo castigo, cualquiera que sea, ¿era necesario para mantener las formalidades? Mientras todos en la cámara miraban incrédulos a Takuto, él se encogió de hombros, levantó la mano y cambió de tema como si dijera que el asunto estaba cerrado. ¿Durante una emergencia nacional, Soy yo quien debe disculparse con todo sobre ese tema. Atou y una buena parte de los miembros del consejo lo miraron boquiabiertos. Justo antes de que Atou pudiera saltar de su asiento para evitar que pronunciara esas palabras prohibidas. Realmente lo siento. Fue una situación invitada por mi descuido y orgullo. El rey reconoció sus errores y se disculpó con sus vasallos. Por favor no digas nada más. El rey nunca debería disculparse. Nunca. Así es. Todo se debe a nuestra incompetencia. Nuestro descuido invitó a esta desgracia. Los elfos oscuros objetaron en voz alta en el acto. Eso era lo único que nunca podrían permitir, eso era lo único que nunca debería haber hecho. El rey es un ser absoluto. Sus subordinados dan la vida creyendo en su carácter absoluto. Por lo tanto, el rey nunca puede equivocarse. Nunca puede reconocer sus errores. Solo los mortales cometen errores, no los reyes. La gente no sigue a un rey que es en su nivel, que se ha vuelto mortal. La pesada responsabilidad de liderar una nación es demasiado grande para recaer sobre cualquier mortal, después de todo. Necesitaban que se retractara de lo que acababa de decir sin importar nada.
Atou se desplomó en su silla como si le hubieran succionado la vida, el desorden en la habitación ya estaba más allá de su capacidad de control y no pudo encontrar una solución sin importar cómo lo pensara. Y su rey solo estaba comenzando a lanzar bombas sobre ellos también. Y te juro en este día que traeré de vuelta a Isla. ¿De lo dices en serio? ¿Puedes traerla de vuelta a la vida? Los ojos de los gemelos se iluminaron, habían estado observando el desarrollo de la conversación con desconcertada curiosidad ya que no entendían lo que significaba que el rey se disculpara con su pueblo, pero era una historia diferente cuando se trataba de su madre. Las chicas habían estado tratando de lidiar con el presentimiento que sentían por dentro, pero lo olvidaron por completo cuando Takuto mencionó a Isla. Takuto incluso asintió afirmativamente a sus preguntas. Por favor, espera un momento, Rey Takuto. ¿Cómo planeas hacer eso? Es absolutamente imposible revivir a un héroe en nuestras circunstancias actuales. Atou estaba confundida. Confiaba en Takuto, pero ni siquiera podía comenzar a adivinar a dónde iba con esto. Tal como les había informado a los gemelos antes, no había manera de revivir a Hiro Isla. Takuto no era el tipo de persona para hacer promesas que no podía cumplir. ¿Se ha vuelto loco?, se preguntó Atou para su horror. Si lo hubiera hecho, ¿estaban más que jodidos? Pero la verdad superó cualquier cosa que pudieran imaginar. La civilización invitada al cielo vivirá para siempre con la máxima felicidad y una paz ilimitada, dijo Takuto con una voz de visera en auge. Atou sacudió la cabeza hacia arriba ante esas palabras familiares. Allí no experimentarán penurias ni dolor, los muertos revivirán, los seres queridos se reunirán y todos compartirán juntos su felicidad. Enhalaga tu victoria. Celebra la alegría de alcanzar otra dimensión. Las puertas de la tierra de los dioses te has abierto, y has ascendido a una existencia eterna con el amor de Dios. Takuto se levantó en silencio y extendió los brazos, como si les diera la bienvenida. Eso es lo que se promete en una victoria de la ascensión. Si este mundo se basa en el sistema de naciones eternas, entonces aseguraré esa victoria. Recuperaré todo lo que se ha perdido. Era un tipo de victoria muy diferente, único incluso dentro de Eternal Nations, que solo podía lograrse después de cumplir múltiples condiciones. El gran problema era que, cumplir esas condiciones era extremadamente difícil. Una victoria de ascensión era tan ridículamente difícil de conseguir que ningún jugador la perseguía activamente más de una ronda o dos. Solo había un jugador ocasional que buscaba un nuevo desafío que de hecho, incluso Takuto lo había intentado varias veces, pero siempre perdía el interés y buscaba una victoria de paz o una victoria de dominación. Las condiciones para una victoria de ascensión son demasiado estrictas. Temo que otros imperios interfieran en el momento en que intentes establecer una prerrogativa real, que es el paso previo. Señaló a Tou con voz temblorosa. Ella era la única persona que entendió de lo que estaba hablando. Revivir a Isla debería ser posible con esta condición de victoria. Atou no sabía qué tipo de mundo eran los cielos, pero era donde todos los muertos iban a resucitar. ¿Interferencia de los otros imperios?, reiteró Takuto. Sí, eso es probable. Tampoco serán solo las fuerzas del bien, nos convertiremos en enemigos de todo el mundo. Incluyendo a Ponkaven. Los elfos oscuros no entendían ni una palabra, sabían que su rey ocasionalmente hablaba de cosas fuera de su ámbito de conocimiento, y asumieron que este también era un tema destinado solo a los dioses. Pero incluso ellos sintieron una presión abrumadora dentro de sus palabras, y pudieron sentir que su rey estaba hablando de un futuro plagado de dificultades. Después de todo, este era un camino que incluso un héroe consideraba demasiado difícil. ¿Qué lógica llevó a su rey a elegir este camino espinoso? Mientras todos se preocupaban, Takuto hizo otra declaración que sonaba alegre. Estará bien. ¿Cómo? ¿Cómo puedes afirmar que estará bien, Rey Takuto? Atou lo obligó a responderle. Porque mataré a todos los que se interpongan en nuestro camino. Atou quedó momentáneamente paralizado por el miedo. Los elfos oscuros experimentaron lo que se siente estar muerto de miedo pero aún con vida, sus almas atormentadas por el terror con cada respiración. En este punto, todos en la sala finalmente entendieron lo que estaba pasando con Takuto. No estaba confundido por nada. No estaba divagando sobre un futuro imposible en un estado maníaco porque su mente se había roto bajo la avalancha de problemas que había estado enfrentando últimamente. No era ninguna de esas cosas,
sino algo peor. Takuto Ira estaba furioso. Su furia era tan profunda que simplemente parecía estar maníaco y hablador en la superficie. Nadie sabía cuál era la fuente de su ira. Lo que sí sabían era que sus almas estaban atrapadas en un vicio por la ira que Takuto les estaba mostrando por primera vez, porque mientras él era el rey de la ruina, nunca había conseguido enojado con nadie antes y siempre parecía amistoso. Una presión espesa y visceral pesaba sobre todos en la habitación como si tuviera una masa aplastante invisible detrás de él. El sudor frío los empapaba de pies a cabeza, y sus bocas estaban tan secas que ni siquiera una exhalación entrecortada escapó de sus labios cuando trataron de hablar. Algo que llenó incluso a Tou, el más malvado de todos, con un pavor escalofriante estaba sentado frente a ellos. Escucha. La forma de hacerlo es simple. Era imposible saber cómo percibía la incapacidad de Atou para responder, pero Takuto habló elocuentemente por sí mismo. La ascensión cambia el mundo mismo. Todas las fuerzas hostiles se modifican según los diseños del vencedor y, a veces, incluso desaparecen de la faz del planeta. Por lo tanto, un imperio que aspira a una victoria de la ascensión esencialmente se declara enemigo del mundo. Incluso los aliados lo harán. Convertirse en enemigo es la única forma de evitar luchar contra un aliado, es anexionarlo o convertirlo en vasallo. ¿Todavía tomarías esa decisión sabiendo que debes estar preparado para destruir todo lo que has construido? La ira fue el factor determinante que llevó al mejor jugador de Eternal Nations a llegar a la conclusión más simple. Comenzaremos por conquistar el mundo. Un terror indescriptible llenó los corazones de cada hombre y mujer que escuchó su decreto intachable. Después de todo, lograr cada una de las condiciones de ascensión Victory y luego mantenerlas es algo difícil. Así que eliminaremos todos los obstáculos potenciales del mapa antes de comenzar. Cultivar toda la tierra, derribar los cielos, beber los océanos, destruir todos los seres vivos y luego disfrutar de una ascensión tranquila, eso era más o menos lo que sugería Takuto. Ya no miraban a un comandante pacifista, no, nunca hubo un pacifista dentro de él en primer lugar. Puedo pensar en tantas cosas que puedo y debo hacer. Las cosas nunca han estado tan claras para mí antes. Bla. ¿Can? Atou saltó alarmada por un repentino sonido fuerte. Escaneó la habitación, buscando al idiota que se había atrevido a interrumpir un momento tan tenso. El sonido continuo venía justo detrás de Takuto. El traqueteo y el ruido metálico de muchas cosas apilándose una encima de la otra se hicieron más fuertes. Takuto estaba usando producción de emergencia. Este era un fenómeno que todos los miembros del Consejo de Administración del Imperio habían presenciado al menos una vez. Pero no reconocieron una por los sonidos duros y metálicos, podían decir que los objetos eran duros, pero aún así no sabrían lo que eran incluso si reunieran su conocimiento colectivo. La única excepción a esto fue Atou. Cuando Atou se dio cuenta de que el diminuto objeto redondo de bronce que rodaba bajo sus pies era una bala, se quedó sin aliento. Pistolas, ametralladoras, rifles, explosivos, detrás de Takuto se producían armas del mundo en el que había vivido antes. En ese viejo mundo, la vida humana no se valoraba mucho en algunas áreas. Tan barata, de hecho, que podrías comprar una por poco más que el precio de un vino de calidad ligeramente alta. Takuto tomó una ingeniosa pistola de la pila de armas y la giró en su mano como si estuviera observando su calidad. La producción de emergencia puede producir cualquier tipo de artículo siempre que tenga la cantidad adecuada de maná. Tiene un costo estándar en todos los artículos y no tiene en cuenta el valor real del artículo. Utilizó diabólicamente y abusó de esa regla para producir los elementos de la tierra de los dioses, también conocida como la tierra. Es posible que todos tengan que ayudarme incluso más que antes ahora. Comparó los materiales de papel que había producido sin darse cuenta con las pistolas y asintió, como esperaba, pudo producir armas terrestres a un costo de maná mucho más bajo que otros artículos que acababa de gastar. Toda la miseria del curso de los acontecimientos que condujeron a este momento le susurró a Takuto que se vengara de este mundo que frotó su rostro en su derrota. Seré sincero contigo, el viaje por delante no será fácil. Pero sé que puedes hacerlo. Soy consciente de lo duro que has estado trabajando, pero asegúrate de escucharme de ahora en adelante también. ¿De acuerdo?, insistió Takuto con inocencia infantil. Sus vasallos solo podían temblar y agachar la cabeza ante la aterradora presión que emitían las palabras del rey.
Ahora bien, vamos a conquistar el mundo. Si los libros de historia escribieran más tarde sobre el momento decisivo en que el mundo se dirigió hacia la ruina, sería este. La llegada del fin se acercaba con cada evento que pasaba. En algún lugar, el dios sin nombre se estaba riendo a carcajadas. Volumen 3, fin. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.